Y desde los Estados Unidos tenemos un invitado especial a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Nos referimos al doctor Francisco Díaz, quien es director médico del Instituto de Patología Forense de Washington, D.C. Es un médico dominicano, graduado en INTEC, y estamos muy orgullosos de tener una autoridad sanitaria en Estados Unidos que tenga nuestra nacionalidad y que además sea hermano de Magín Díaz, el director de Impuestos Internos. Buenas noches, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Cela. Gracias por la invitación. Me hizo mucha gracia un comentario que me hiciste. ¿Qué es lo que dicen de los dos hermanos, los amigos de ustedes? Los que se graduaron en el colegio con nosotros dicen que somos unos hermanos diabólicos porque uno te quita los choditos que tiene y el otro te pica en pedazos cuando te mueres. Una nota graciosa en momentos de crisis y de tantos problemas no cae mal. El doctor está encargado, como dije anteriormente, del Instituto de Patología Forense y usted va a decir, bueno, ¿cuál es la función del Instituto de Patología Forense de un estado, de un distrito en este caso, en una crisis sanitaria como ¿Cuál es esa función, Francisco, actualmente? Bueno, si me permite un minuto para explicar lo que es un Instituto de Patología Forense. Nosotros, por ley, cada Instituto de Patología Forense se tiene que hacer cargo de las muertes súbitas, las muertes sin explicación médica, las muertes por resultado de violencia, por ejemplo, homicidios, suicidios, accidentes automovilísticos, posibles sobredosis de drogas, etc. Es decir, un paciente que tiene una historia clínica documentada con médicos no deberían ser casos que atañen a los institutos de patología forenses. En una crisis como esta, pues como usted dijo al principio, nosotros estamos en la convergencia de lo que es la salud pública. Es decir, cuando hay tantos muertos, ¿quién se va a hacer cargo? Ningún hospital del mundo tiene la capacidad de almacenar cadáveres. Lo tienen hasta cierto punto. Sin embargo, Instituto de Patología Forense, y yo me encuentro muy afortunado de estar aquí en Washington, tenemos una capacidad de aproximadamente 400 y tenemos planes de contingencia. Aparte de lo que la ley... ¿400 qué? Perdón, Francisco. Tenemos 400 espacios para almacenar cadáveres en óptimas condiciones de refrigeración aquí en nuestro edificio. Tenemos planes de contingencia para si esa capacidad pues nos supera y así podemos pues manejar el incremento de cadáveres. Para nosotros es primordial no solamente el cadáver, sino la familia. Y eso es algo que la ciudad de Washington ha puesto mucho énfasis, porque esos cadáveres fueron abuelos de alguien, padres de alguien, hermanos de alguien. Tienen que ser tratados con dignidad. Hay un dicho griego que dice que como una sociedad trata a sus muertos no es más que un reflejo de cómo trata a los vivos. Y en ese sentido, aparte de que hay una crisis grandísima, yo creo que hay que tener planes de contingencia. En ese sentido, aunque los casos de COVID-19 no pertenecen a nuestra jurisdicción, nosotros nos hemos hecho cargo. Es decir, vamos y los buscamos a los hospitales, los traemos aquí, y cuando las familias deciden tener pues, servicios funerarios o cremación, y le estamos dando la opción de que la ciudad le va a ofrecer servicios gratuitos de cremación. Es decir, que tenemos varios planes. Lo importante en este tipo de casos es identificar el cadáver. Tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen. Eso es parte primordial del proceso de manejo de cadáveres. Doctor, dos preguntas sobre el tema de lo que hace el virus, la enfermedad en el cuerpo humano. ¿Qué han encontrado ustedes y cuál es el manejo adecuado de una persona que muere de COVID? Pues fíjese, la mayoría de los casos que hemos encontrado tienen lo que se llama un daño alveolar. Y quisiera, si me lo permite, presentarle un par de fotos. Es importante aclarar, doctor, que es en autopsia. Ustedes han hecho autopsia. Hemos hecho autopsias. Fallecidas por COVID a varias personas. A varias personas, así es. Okay. Así es. Tenemos también la suerte en Washington que tenemos una sala de autopsia que tiene un nivel de bioseguridad 3. Hay muy pocas en Estados Unidos. En Atlanta, en el Centro de Control de Enfermedades, tienen 2. Aquí en Washington tenemos 2. Y eso nos permite
un nivel mayor de confianza, aunque personalmente yo no le tengo miedo al COVID y podemos hablar de eso. El COVID, los cadáveres no transmiten el COVID, pero para nuestros empleados. Perdón. Usted acaba de decir algo que otros médicos nos han dicho lo contrario. ¿Los cadáveres no transmiten el COVID? Si se manejan de la manera adecuada. Es decir, hay personas que fallecen con hepatitis B, hepatitis C, el virus del VIH, etc. Sí. Es más o menos lo mismo. Es decir, simplemente porque haya un cadáver no quiere decir que si usted le pone la mano se le va a transmitir el COVID-19. Claro, hay que seguir protocolos. Hay protocolos que seguimos basados en el Centro de Control de Enfermedades. Pero eso no precluye que se le haga una autopsia, eso no precluye que haya servicios funerarios. Los servicios funerarios están prohibidos por la aglomeración de personas, pero se pueden hacer siempre y cuando el cadáver se maneje de la manera adecuada. Sobre lo que le preguntaba del efecto del COVID-19 en el cuerpo humano, lo que ustedes han encontrado. Lo que hemos encontrado, quisiera para su audiencia poner esta foto. Y esta foto es un pulmón más o menos normal. La causa de muerte no tiene nada que ver con enfermedad pulmonar. Y lo que ven más o menos es una red. Esa red son los alveolos. Y entonces el 70% de esta foto lo que tiene es espacios vacíos. En esos espacios vacíos, espacios alveolares, es que se hace el intercambio gaseoso. Y por eso es que está vacío. El pulmón se llena de aire. Las autopsias que hemos hecho, entre otras cosas, tienen daño alveolar. Y esta es una foto de un daño alveolar. Entonces, si usted la compara con la foto previa, ve que no hay ningún espacio posible para ese intercambio gaseoso. Y por eso es que los pacientes se deterioran tan rápido, porque no hay lugar para el intercambio gaseoso. Entonces, eso es frecuente. Ese tipo de paciente es una enfermedad viral, pero dado que el paciente está hospitalizado, que tiene daño pulmonar, entonces hay bacterias que entonces se aprovechan. Eso que yo enseñé es un caldo de cultivo perfecto para que las bacterias lleguen y provoquen una neumonía bacteriana. Hemos visto neumonía bacteriana. Es bueno enfatizar también que hemos encontrado que el virus también tiene cierta afinidad por el corazón. Es decir, hemos visto un par de casos de lo que se llama miocarditis, que es una inflamación del tejido cardíaco como resultado de la infección viral. Es decir, no todos los pacientes son iguales, pero la mayoría tienen problemas pulmonares severos, daño alveolar, neumonía bacteriana, etc. Ahora se está hablando, doctor, a diferencia de lo que ocurría quizás al principio, de que el virus, además de atacar el tema pulmonar y el tema respiratorio, parece que tiene algunas manifestaciones en la sangre, en algunos indicadores de la sangre misma, y que quizás por eso en algunos países de Asia se había hablado de falsos positivos en materia de dengue, por ejemplo. ¿Qué de cierto tiene esto? ¿Qué manifestaciones se ven al momento de hacer la autopsia de que eso sea realmente una posibilidad? Yo creo que es una posibilidad teórica. La autopsia, pues la sangre no circula cuando la persona fallece. Es decir, que la autopsia se encarga del examen de los tejidos. Y la sangre no se examina en una autopsia. A mí me parece que hay un marco teórico en cuanto a eso, que yo creo que es una posibilidad real. Y por eso es que la droga de la malaria, la cloroquina, le funciona a algunos pacientes. Porque yo creo que el mecanismo en el cual afecta a los glóbulos rojos y la transmisión del oxígeno, yo creo que es cierta en algunos pacientes. Hay que seguir investigando a ver si esa correlación es cierta o no. Es decir, este tipo de enfermedad viral estamos aprendiendo sobre la marcha y no todos los casos van a ser iguales y no podemos tener un solo diagnóstico para todo el mundo, sino que hay diferentes manifestaciones. Una es la cardíaca, la más frecuente es la pulmonar. Se está hablando ahora de infiltración del virus en el sistema nervioso. Y en ese sentido, nosotros hemos enviado cerebros al Centro de Control de Enfermedades para que hagan estudios especializados. Y yo creo que también esa es otra posibilidad. Hablábamos del protocolo del manejo de los cadáveres en un principio, pero no
terminamos de definir cuál debe ser? El país tiene que desarrollar un protocolo, tomar una decisión qué es lo que se va a hacer. En Estados Unidos cada jurisdicción es diferente. En la ciudad de Washington se puede hacer cremaciones directas. Nosotros le damos las opciones a la familia. Es la mejor opción, en mi opinión, porque así no se acumulan tantos cadáveres, lo cual genera problemas. Es la mejor opción. Otras jurisdicciones donde yo trabajé en Michigan, se requiere el permiso de la familia para las cremaciones. Tienen que ser enterrados. Lo que ha pasado en la ciudad de Nueva York es que el sistema se desbordó. No se estaba preparado. Yo le hablo desde la posición de ventaja de que la ciudad de Washington es pequeña, apenas 700,000 habitantes. Y la epidemia llegó un par de semanas después en comparación con la ciudad de Nueva York. Es decir, que nos pudimos preparar. Además de eso, esta es la capital del gobierno federal. Por lo tanto, tenemos acceso a más recursos que tal vez otros estados no tienen. En ese sentido, les voy a dar un ejemplo. Apenas yo sí tengo en este edificio ahora mismo 60 localidades para cadáveres, porque todo es una ecuación de entre los que vienen ingreso y egreso. Y si no hay funerales, por ejemplo, de los pacientes que se mueren de otra cosa, no salen de aquí. Entonces, por eso es que estamos exhortando a la familia y la ciudad está pagando por cremaciones para así agilizar el proceso. Nuestro plan de contingencia es tenemos 6 camiones refrigerados y ya los tenemos en el sitio y vamos a coordinar el sitio y ya eso nos da otra capacidad de 360, 370. Pero también hemos hecho contacto con 2 cementerios en el estado de Maryland para hacer entierros temporales, si llega a eso. Pero hay que tener un plan, hay que tomar una decisión. En la República Dominicana hay un problema cultural, el cual la cremación no es tan popular. ¿Cuántos crematorios hay? Tal vez no sea la mejor opción, como decía al principio. Es costoso, es para una élite. Y no hay en todo el país, prácticamente están concentrados aquí en la capital. Precisamente, doctor, aquí la recomendación que se le ha dado a la población es el entierro inmediato, sin funeral. Pero ¿qué pasa cuando el infectado de COVID muere en su casa? ¿Cuál es el manejo que deben tener los familiares? En Nueva York, por ejemplo, ha muerto también mucha gente en sus casas. Así es, y esa es una excelente pregunta. Aquí lo que hemos hecho, porque hay pacientes que por razón X o Y no llaman a los servicios de ambulancia o no acuden a los hospitales. Nosotros estamos haciendo pruebas en los cadáveres que sospechamos. Es decir, ¿dónde se origina la respuesta de su pregunta? Se origina en una investigación adecuada. Mi sugerencia sería que los que levantan cadáveres en cualquier país, pues hagan una investigación. ¿Cuáles eran los síntomas? Había fiebre, tenía síntomas de gripe, etcétera, etcétera. Ese es un paciente sospechoso. Y si se le da buen entrenamiento, eso sería un buen grupo de el personal que se encarga de levantar cadáveres. Podría ser una prueba nasofaringea y los resultados podrían estar en 24 horas o menos, en algunas horas. Entonces, así se puede hacer un seguimiento epidemiológico con las familias. Nosotros hemos detectado 14 casos de esa manera, de pacientes que se mueren en su casa. Y eso es importantísimo porque el virus está en la comunidad y hay gente que se va a morir con el virus sin haber llamado la atención de los servicios hospitalarios. Para cerrar, ¿qué se espera en los Estados Unidos en las próximas 2 semanas? Donald Trump dijo, lo que viene es muy duro. ¿Hasta dónde? ¿Cuál podría ser la magnitud? Bueno, si lo vamos a comparar con, en Nueva York hay hasta ahora 9,300 y tantas muertes. Aquí en Washington, de los residentes del Distrito de Columbia, apenas si son 62 hasta que empezamos la entrevista. Pero sin embargo, hay un número que me preocupa, un número estadístico. El número de infectados en el estado de Nueva York es 2,700 por cada millón. Es 1,693 por cada millón de habitantes. En Washington es 2,700. Es decir, que si estamos esperanzados en que pase lo mejor, pero estamos preparados para lo peor. Yo estoy preparado para que aquí ocurran 1,200 muertes
en un periodo de 3 o 4 semanas. Pero esperamos que no sea así. Por eso es que hay que seguir las medidas de aislamiento social. Eso funciona. Y yo exhorto que a los que tengan las pruebas, porque todos tenemos déficit de pruebas, no tenemos las que necesitamos. Hay que hacerles pruebas a los que trabajan en el sector salud, a los que todavía están proveyendo servicios, como los empleados de supermercados, como los empleados de farmacia, etcétera. Porque si esa gente se enferma, entonces sí tenemos un problema. El propósito del distanciamiento social no es que se va a acabar el virus, sino es manejar los recursos escasos que tenemos. Porque si todo el mundo, si levantamos las restricciones mañana, entonces vamos a crear un caos en los hospitales. Simplemente estamos evitando que se contamine tanta gente al mismo tiempo. Pero yo creo que esto va a ser un proceso gradual y que va a tomar su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer conocerle y que el país también sepa que tenemos una autoridad en patología forense en los Estados Unidos y que es nuestro. Un orgullo para todos nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros al ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez. Cuando regresemos.